Bueno, esta casa pertenece a una época postcolonial. Estos terrenos pertenecían a los mercedarios y a partir de 1810 estaban abandonados. Pasa el general Manuel Belgrano por aquí y la junta que administraba le propone, en virtud del estado de abandono que tenía el solar, ponerlo a la venta, digamos. Entonces lo compra el protomédico Rodríguez, que tiene una hija que se casa con el brigadier general Estanislao López. A partir de 1812 comienza la construcción de esta casa, que se termina en el 1819, en donde la habita el brigadier hasta 1838, que es donde fallece en una de las habitaciones contiguas a donde estamos ahora. Esta casa marca toda una época que es la postcolonial, pero que en la actualidad no refleja esa época, sino más bien la época que viene después, porque hacia 1870 se le hacen modificaciones muy importantes, fundamentalmente de la fachada, ya que me preguntaba sobre la fachada, que tiene detalles italianizantes, clásicos, porque se la forra de alguna manera con ladrillo cocido y se le incorpora la planta alta y adquiere la fisonomía y el estilo que vemos en la actualidad. En la época del brigadier era una casa sencilla, de frentes simples, de aberturas austeras y de una sola planta. Conservaba esta tipología de patios, pero que se complementa fundamentalmente con la remodelación de hacia fines de 1870, principios de esa época, en donde se incorporan rejas muy características de la época y otras terminaciones que superan esa etapa postcolonial, digamos. Y ahora el arquitecto Duré nos va a contar sobre los distintos sistemas constructivos que encontramos en la vivienda en diferentes espacios, en los patios, en las salas interiores y en la propia disposición y la dinámica del lugar, que cuenta, como estábamos conociendo, las dos grandes etapas: la construcción original de la casa donde vivió el brigadier López allá en 1818, la vivienda original, la construcción se comenzó en 1812, y la gran reforma que se terminó de configurar tal como la conocemos hoy, o muy similar a como la que conocemos hoy, con dos plantas, con esta fachada con arquitectura italianizante y los patios como grandes estructuradores del recorrido de la casa. El arquitecto Duré nos va a detallar todas estas cuestiones que encontramos desde lo constructivo en la casa del brigadier. Acá conviven sistemas constructivos diferentes que van desde el adobe, la tapia, los revoques de barro y el ladrillo cocido. Originalmente el sistema constructivo era, que podemos ver en las habitaciones contiguas, cimientos y tapia como primer sistema, como primer capa, y luego ladrillos de adobe, y adintelamientos y refuerzos de cimiento con ladrillo cocido, y los revoques de barro, que eran muy típicos de esa época colonial y postcolonial. Bueno, la estructura general de planta alta se completa con cubiertas de chapa, se hacen losas de bovedillas y los revoques exteriores son alacal, porque justamente al completarse la planta baja con el doble muro, con ladrillo cocido, se levanta la planta alta y ahí la especificación de los revoques es distinta a las interiores que conserva la casa de ladrillos de adobe con revoques de barro. Así es, la casa se ordena en base a un ingreso a través de un zaguán y dos patios. Un patio más bien de sistema constructivo compacto y otro patio que cuenta con una galería y un aljibe, un patio un poco más grande, digamos. Y al final de ese patio podemos ver como testimonio de la época primera de los mercedarios una tapia donde se ven cómo se construyó, digamos, y que es uno de los muros más antiguos que se conservan en la ciudad del siglo XVII. Y ahora nos vamos a detener sobre qué aspectos se pusieron en foco y se intentaron priorizar en la puesta en valor del inmueble.
Bueno, para la restauración y puesta en valor de este edificio fueron necesarias la unión de tres estados muy importantes. Por un lado el Estado provincial, la universidad y el orden privado, digamos, a través de la empresa que ganó la licitación para la restauración y la puesta en valor. Por un lado, intervino la Universidad Tecnológica Nacional para hacer los estudios en cuanto al refuerzo estructural del edificio debido a la caída del muro oeste de esa nave que está sobre 9 de julio, que estaba construido con ladrillos de adobe, forrado con ladrillos cocidos, como decíamos, y que se lo reconstruyó con los mismos materiales. Es decir, la conciencia de restauración era utilizar el mismo sistema constructivo y los mismos elementos para conservar la identidad del edificio, y en ese sentido, en la primera etapa de rescate de los elementos que fueron quedando de ese derrumbe, eso sirvió para que el 90% del muro se lo reconstruya con los elementos del sistema constructivo original que tiene la propiedad. Bueno, el estudio de la Universidad Tecnológica nos brindó elementos para armar un pliego licitatorio con los conceptos de restauración más estrictos, y a partir de ello se llamó a licitación y la empresa contratista que ganó la licitación inició el proceso de reconstrucción, también asesorándose con la universidad y con especialistas en restauración, fundamentalmente para conservar todo el carácter, el lenguaje, la estructura y los sistemas constructivos que conviven en esta obra. Y el proceso de puesta en valor llevó varios años. Allí trabajó la empresa Coemic con distintos especialistas profesionales y también asesoramientos de ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional que realizaron distintos aportes a lo que es la historia de este lugar, que fue lo que se quiso poner en valor. Nos vamos a detener justamente en estos aspectos de la vivienda y también en la importancia de su fachada, que justamente cuenta la historia de esta segunda reforma de la vivienda allá por finales del siglo XIX. Una fachada con características italianizantes que queda hoy en día muy destacada a partir de la puesta en valor, no solo por cómo se trabajaron sus detalles ornamentales, sino también por los efectos de iluminación logrados sobre ella. Hubo un proceso de restauración completo. Es decir, la puesta en valor abarcó todos los espacios y todos los elementos de la obra, desde las cubiertas, los entrepisos, los revoques, la mampostería, los pisos interiores, los pisos exteriores. Se aprovechó la intervención o se convocó para la intervención al Museo Etnográfico de la provincia, que con sus especialistas hicieron excavaciones y pudieron descubrir, se hicieron excavaciones en 2 espacios de la casa, y ahí se descubrieron elementos debajo del suelo, digamos, y que nos pueden dar testimonio de la época colonial y poscolonial, encontrando elementos que ahora se exponen y que a través de un vidrio, en donde se puede ver el testimonio de la época, uno puede entender los usos de los espacios en las distintas etapas de vida de la casa. Se hizo un tratamiento completo. Se repusieron elementos como balaustres, medallones, apliques, molduras, en su totalidad, respondiendo a su originalidad. Para eso el especialista tenía un laboratorio en donde estudió los materiales, estudió el sistema constructivo de cada uno de los elementos, las ménsulas, los balcones, los herrajes, los elementos metálicos y demás que componen toda la fachada con el estilo clásico que decíamos recién, y se lo recompuso y se lo restauró respetando el estilo original de la casa. En ese sentido se trabajó a conciencia, reponiendo todos los elementos con la materialidad y con el aspecto original que presentó siempre la vivienda. Y ahora nos vamos a detener en el trabajo realizado en las aberturas de esta vivienda, cómo se intentó volver al color original de las mismas y también en lo que se realizó en los pisos
de la casa, algunos de ellos originales, otros restaurados, pero todo con la misma lógica de intentar dar una imagen y una característica que le dé a la vivienda esa impronta de época. Se descubrieron distintas capas, no recuerdo si fueron 4 o 5 capas de pintura, y se trató de llegar a ese color que tenía originariamente la abertura, que es prácticamente el que vemos en la actualidad. Para el caso de las aberturas también muestran dos épocas, digamos. La época en donde vivía el brigadier, en donde las bisagras y los herrajes son distintos a las exteriores, fundamentalmente, que fueron reemplazadas por el propietario que hizo la remodelación hacia fines del siglo XIX. Todas las aberturas se restauraron y los pisos también. Los pisos interiores son de baldosa colorada de 20 por 20. Se conservaron los pisos del ingreso del zaguán y del paso de unión entre los dos patios, esos mosaicos calcáreos de colores se conservaron, y el resto de los pisos fue reemplazado. En el caso del patio del lado norte, vamos a ver que hay dos salas, aparte de que exponen tabiquería de ladrillo de adobe, tienen unos cielorrasos compuestos por palmas, por troncos de palma, respondiendo un poco al sistema constructivo original que tenía la casa. Y como decíamos, este es un gran lugar para recorrer no solo la historia de la vivienda, sino también para interiorizarse en la puesta en valor y en cómo los sistemas constructivos pueden llegar a quedar a la vista en esta vivienda. Un proceso que justamente invita a profesionales, a estudiantes de arquitectura, arquitectos, a gente interesada en la historia y en la construcción, a ver cómo en siglos anteriores se construía en la región. Realmente que hay distintos lugares de la casa donde esto queda muy claro, y es una invitación a todos los que se puedan acercar en los horarios que está abierta la casa del brigadier a que conozcan justamente todos estos detalles. Jueves, viernes, sábados y domingos con distintos horarios de apertura, pero realmente que pueden conocer lo que fue la historia de la casa, la puesta en valor y mucho sobre el sistema constructivo de esta vivienda. Esta casa tiene dos componentes importantes. El componente histórico, por lo que significa haber pertenecido al brigadier general López, y sobre todo porque testimonia el uso y la cultura y el uso de los espacios de una época, y que a su vez reúne a dos épocas distintas, porque tuvo propietarios distintos en distintas épocas y cada uno tuvo su impronta, y la casa conserva esas improntas. Es una casa que, como decíamos, deja a la vista al espectador, o como decías, a los estudiantes de arquitectura o especialistas en construcción, sobre sistemas constructivos antiguos que han sido la base de los usos y costumbres de una sociedad.